Lev Tahor, en hebreo, su nombre significa corazón puro, pero su historia está marcada por migraciones forzadas, denuncias de abuso, operaciones policiales y menores rescatados alrededor del mundo. En varias ocasiones, las autoridades registraron denuncias de matrimonios forzados de menores, castigos físicos y restricciones extremas a la educación y la movilidad de niños. Los operativos se repitieron, redadas en México, expulsiones, intervenciones de protección infantil en Canadá y Guatemala. En un operativo conjunto entre diferentes agencias y entidades, las autoridades colombianas dieron con el paradero de 9 adultos y 17 menores que al parecer serían parte de esta secta y que tenían entre sus planes asentarse en el municipio de Yarumal, en el norte de Antioquia. Lev Tahor, en hebreo, su nombre significa corazón puro, pero su historia está marcada por migraciones forzadas, denuncias de abuso, operaciones policiales y menores rescatados alrededor del mundo. Surgida a finales de los años 80 en Jerusalén, esta secta ultraortodoxa se ha movido con una sombra entre varios países buscando nuevos refugios mientras acumula acusaciones graves en su camino. Hoy seguimos el rastro de su origen, sus costumbres y su paso reciente por Colombia. La historia comienza con el rabino Shlomo Hildebrand, fundador del Lev Tahor. En Jerusalén reunió un pequeño grupo de seguidores atraídos por una interpretación extremadamente conservadora del judaísmo. Para Hildebrand, la modernidad era una amenaza y la única respuesta posible era el aislamiento, vivir apartados sin influencias externas y bajo reglas espirituales rígidas. Desde su nacimiento, la comunidad se concibió como un refugio puro, pero con el paso del tiempo, ese ideal se transformó en un sistema de control. A principios de los años 90, la secta dejó Israel y se instaló en Estados Unidos. Allí su líder abrió una escuela comunitaria, pero por poco después llegó el primer caso que marcaría a Lev Tahor. Hildebrand fue condenado por el secuestro de un adolescente que estudiaba en su institución. Tras cumplir pena de prisión y ser deportado, el grupo migró a Canadá y luego a Guatemala. Cada país representó un nuevo intento de asentamiento y una nueva investigación por presuntos abusos. En varias ocasiones, las autoridades registraron denuncias de matrimonios forzados de menores, castigos físicos y restricciones extremas a la educación y la movilidad de niños. Los operativos se repitieron, redadas en México, expulsiones, intervenciones de protección infantil en Canadá y Guatemala. La secta, en respuesta, continuó desplazándose. Para entender la gravedad de las denuncias es necesario comprender su vida interna. Hombres dedicados casi por completo a la oración, mujeres y niñas cubiertas con túnicas negras de pies a cabezas, prohibición de tecnología, dietas estrictamente y educación limitada a contenidos religiosos. A simple vista son reglas espirituales, pero testimonios de exmiembros aseguran que estas prácticas, más que proteger, servían para aislar, controlar y someter. Durante más de 2 décadas, Lev Tahor ha sido objeto de investigaciones en varios países. En algunos casos, autoridades encontraron evidencia de negligencia infantil y condiciones de vidas precarias. En otros, surgieron denuncias de violencia, castigos físicos o matrimonios entre niñas y adultos. Los operativos más grandes se vieron en Guatemala, donde más de un centenar de menores fueron rescatados. En Estados Unidos, varios líderes enfrentaron cargos por explotación y secuestro. Mientras tanto, el grupo continuó desplazándose de país en país, huyendo de las autoridades, sin establecerse por mucho tiempo en algún lugar. Su alimentación, según la BBC, está basada en las leyes del kosher, el conjunto de normas bíblicas que establecen cuáles son los alimentos aptos que pueden ingerir los practicantes del judaísmo, pero en esto también se van al extremo. No comen pollo ni huevo por considerar que han sido manipulados genéticamente. Tampoco comen arroz, cebollas verdes o vegetales con hojas, por temor a que tengan algún insecto. En el caso, otros vegetales y frutas siempre les quitan la piel antes de consumirlos. Solo beben leche de vaca que ellos mismos puedan ordeñar y elaboran su propio vino.
Los niños por su parte no pueden comer dulces que hayan sido comprados en una tienda, solo pueden comer postres hechos en casa o frutas, frutos secos y semillas. Su idioma era el yidis, no aprendían inglés, aunque esto fue cambiando con el tiempo. A los niños se les enseñaba a mirar al suelo mientras caminaban en la calle para evitar ver a vecinos no judíos o tentaciones. Los niños y niñas estudiaban en escuelas separadas y, a diferencia de otros practicantes del hasidismo que conectan con Dios mediante expresiones alegres como la danza y la música, los integrantes del Lectajor vivían con sobriedad, incluso se les aconsejaba no reír. El matrimonio entre sus practicantes llega a mediados de la adolescencia y es allí cuando el extremismo en el que viven deriva en presuntos abusos que por lo general se excusan con la idea de multiplicar su comunidad. En noviembre de 2025, Colombia se sumó a esta historia. En el municipio de Yarumal, Antioquia, autoridades detectaron la presencia de miembros del Lectajor en un hotel. La alerta internacional se activó de inmediato. En el operativo, 17 menores fueron puestos bajo protección. 5 de ellos tenían notificaciones amarillas de Interpol. En un operativo conjunto entre diferentes agencias y entidades, las autoridades colombianas dieron con el paradero de 9 adultos y 17 menores que al parecer serían parte de esta secta y que tenían entre sus planes asentarse en el municipio de Yarumal, en el norte de Antioquia. Las 26 personas habían entrado al país hace más de un mes, entre el 22 y el 23 de octubre, en 2 grupos provenientes de Nueva York, y cuando pasaron los filtros de Migración Colombia en los aeropuertos Rafael Núñez de Cartagena y José María Córdoba de Río Negro, no despertaron sospechas algunas, pues todos eran padres que viajaban con sus hijos. Sin embargo, la secta a la que pertenecen, Lectajor, enfrenta decenas de denuncias en varios países por trata de personas, abuso sexual, explotación sexual infantil, pornografía infantil, tratos esclavizantes, matrimonio forzado entre menores y embarazo forzado. Por eso, un tío de uno de los menores que entró al país con sus padres lanzó la alerta. La directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, dio las declaraciones. Migración Colombia lideró un operativo de verificación en un establecimiento hotelero del municipio de Yarumal, Antioquia, donde rescatamos 17 niños, niñas y adolescentes extranjeros de la secta Lectajor. Esta intervención se adelantó de manera articulada con el apoyo del Gaula Militar Oriente. Durante la verificación se estableció la situación migratoria de 26 personas, incluida la identificación de 17 menores, 5 de ellos con circular amarilla de Interpol por posibles riesgos asociados a desaparición o trata de personas. Sobre algunos de sus miembros existen alertas de agencias homólogas relacionadas con presuntos delitos contra menores, incluidas condenas previas a líderes de esta comunidad por secuestro y explotación sexual infantil. Este procedimiento contó con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Nuestra prioridad institucional es el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Todos se encuentran en buen estado de salud y bajo protección mientras las autoridades competentes determinan las posibles medidas migratorias a aplicar. Desde el Gobierno Nacional seguiremos trabajando de manera conjunta con todas las entidades para esclarecer completamente la situación, verificar que no existan víctimas de abuso y descartar cualquier indicio de trata de personas. Los niños entre 3 y 16 años fueron trasladados al Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín y quedarán bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos, mientras que los adultos se enfrentan a la expulsión del país. Al momento del ingreso al país, en nuestros sistemas de información no replicaba ninguna de las alertas que les acabo de comentar, por lo cual se les permitió el ingreso al país, y teniendo en cuenta que Colombia no discrimina para el ingreso a territorio nacional. Posteriormente, también cuando los hacemos comparecer al Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín, encontramos también 8 alertas por riesgo de víctima de trata en 8 ciudadanos y menores también aquí presentes.
La presencia del grupo en Colombia encendió alarmas entre las comunidades judías que han rechazado abiertamente las prácticas del Lech Tahor. Para las autoridades el riesgo era claro, un grupo con historial de abusos entrando de manera silenciosa y con menores en condición vulnerable. El operativo logró evitar un posible asentamiento y puso al país en la lista de naciones que han debido intervenir para proteger a los niños que viajan con la secta. Y eso sí, las críticas no se hicieron esperar. ¿Los protocolos en Migración Colombia están bien realizados? ¿Esto podría volver a suceder? Lech Tahor dice buscar una vida espiritual pura, pero su historia revela un patrón constante de control, abusos y vulneración de derechos. Los operativos en varios países y el más reciente en Colombia muestran que no basta con exponerlos, es urgente proteger a los inocentes y garantizar justicia. Esta comunidad itinerante sigue siendo una alerta global.